Buenos días, jóvenes. La clase de hoy es de estado gaseoso, ¿ya? En realidad en tu libro viene lo que es estados de la materia, me parece, ¿sí? Pero he querido hacer para ir recordando un poco de lo que es este estado gaseoso, hacer una clase sobre estado gaseoso para entrar a la clase de lleno, la que tiene tu libro, ¿sí? Y después de esta clase te voy a tomar una pequeña práctica, ¿ok? A ver, esta clase es sencilla, ¿no? Ya la hemos hecho ya, así que solo para recordar. ¿Ok? A ver, el estado gaseoso, los gases. Ustedes saben que los gases, su particularidad es que la fuerza de atracción es menor que la fuerza de repulsión. ¿Qué quiere decir esto? Que los gases, las moléculas o las partículas de los gases están en un estado caótico. Siempre van a ocupar, eh, van a tener la forma del recipiente que los va a contener, ¿cierto? ¿Cierto? Acá dice, ¿no? Adquieren cualquier forma, ocupan todo el volumen de su recipiente, van a ocupar todo el volumen de su recipiente. Son compresibles y también se expanden, ¿sí? Dentro de sus propiedades. Pueden mezclarse con todo tipo de elementos con mucha facilidad. Tiene una densidad menor, la densidad de los gases es menor a los sólidos y de los líquidos, ¿sí? A ver, es un estado de agregación de la materia, como ya dijimos, donde la fuerza de repulsión es mayor a la fuerza de atracción. ¿Ok? Hay gran distancia entre sus moléculas. Por eso tienen la particularidad de expandirse. ¿Sí? También son básicamente fácil de comprimir. ¿Ok? Acá tenemos una imagen, ¿no? Donde la fuerza de atracción, ¿sí? Es menor, en este caso, a la fuerza de repulsión. Estos de los gases tienen un movimiento caótico, siempre están chocando entre ellos y con las paredes del recipiente que los contiene. Sus propiedades, tenemos la compresibilidad, ¿sí? A mayor presión, menor volumen. Acuérdate de eso, ¿ok? Acá viene, obviamente, a, a menor presión, mayor volumen, ¿cierto? Acá tenemos dos imágenes. Hay una gran presión, acá hay una presión normal y acá hay mucho más presión. El volumen disminuye, son compresibles. Expansibilidad, los gases tienden a expandirse, siempre van a ocupar todo el espacio del recipiente que los contenga. ¿Ok? Efusión, acá tenemos un globo a gran presión, ¿sí? Hacemos un agujero y la presión obviamente va a bajar, va a ser mucho menor. ¿Por qué? Porque ese agujero va a salir todo el gas. Va a buscar el mínimo orificio posible para que el gas pueda salir. Tiene gran propiedad de efusión. Difusión. Los gases siempre tienden a difundirse en todo el recipiente que lo contenga o en el lugar donde esté. ¿Ok? A ver, ecuación universal de los gases. En la ecuación universal de los gases tenemos, ¿no? La presión por volumen es igual a R, que es la constante de la presión, T, que es la temperatura, y N son los moles. Presión, siempre vamos a medir en atmósfera, milímetros de mercurio y kilopascales. El volumen, litros, mililitros y metros cúbicos. La temperatura, ya sabes que son en Kelvin, cero. Sumamos a los grados centígrados, 273 para transformarlo en Kelvin, ¿cierto? N, que es el número de moles, que es la masa en gramos sobre la masa molecular, ¿sí? R, la constante. Si es atmósfera, 0,082. Si es milímetros de mercurio, 62,4. Si es kilos pascales, 8,3. ¿Ok? Ya tenemos la ecuación general de los gases ideales. Esto es cuando hay un tiempo inicial y un tiempo final. Siempre que va a haber un tiempo inicial y después un tiempo final, la masa va a ser constante. En este caso quiere decir que se va a despreciar. ¿Ok? Y mi fórmula es esta de acá, que es la condición inicial sobre la condición final. Voy a igualar ambos tiempos. ¿Ok?
A ver, después tenemos los procesos, de los procesos isotérmicos, el proceso isobárico, el proceso isocórico o isovolumétrico. ¿Cómo se llaman estos? Son los procesos restringidos. El isotérmico, la ley de Boyle y Marriott, donde la temperatura va a ser constante. ¿Ok? Acá tenemos un cuadro donde la temperatura va a ser igual, va a ser constante. Al ser constante vamos a despreciar la temperatura. ¿Sí? En el proceso isobárico, la presión va a ser constante. ¿Ok? La presión va a ser constante. El volumen y la temperatura pueden variar, pero la presión va a ser la misma. Al igual que acá el proceso isovolumétrico o isocórico, donde el volumen va a ser constante. ¿Sí? El volumen va a ser el mismo. Presión 1, presión 2, temperatura 1, temperatura 2, esto va a variar, pero el volumen, por eso se desprecia. ¿Sí? Muy bien. A ver, un gas ideal ocupa un volumen de 50 litros a 350 milímetros de mercurio y 25 grados centígrados. ¿Qué volumen ocupará a 700 milímetros de mercurio si la temperatura no varía? ¿Ok? Pues acá tengo 25. Si la temperatura no varía, eh, si la temperatura es constante, entonces se desprecia, ¿no? No la pongo. Entonces, 350, ¿sí? Milímetros de mercurio, 50 litros, que es el volumen, 700 milímetros de mercurio, el volumen va a ser el mismo, la temperatura va a ser la misma, así que no hay problema con eso, ¿ok? Me piden el volumen final. Bueno, esto tú ya sabes, ¿no? 150, 700 pasa a dividir y me va a salir 25 es igual al volumen, 25 litros, ¿ok? Ah, no lo marqué ahí. Bueno, la temperatura de un gas se eleva a 27 grados centígrados, de 27 grados centígrados a 87 grados centígrados. ¿Cuál debe ser la variación de la presión expresada en porcentaje para que no cambie el volumen? Si me dice para que no cambie el volumen no va, no va, ¿cierto? Eso sería un proceso, el volumen es un proceso isovolumétrico, ¿cierto? O isocórico. Ok, entonces, presión 1 sobre temperatura 1 va a ser igual a presión 2 sobre temperatura 2. Pongo mi dato. Te dice, ya, ¿cuál debe ser la variación de la presión expresada en porcentaje? Si la presión en un principio es inicial, si me dicen porcentaje es el 100%, ¿cierto? Voy a tomar 100%. La temperatura inicial es 27 grados centígrados, pero sumo 273, 300. Están pidiendo la presión final, ¿sí? Y 360 es la suma de 87 grados centígrados más 300. Hago mi ecuación, 360 por 100 sobre 300, ¿no? Entonces, me sale 120. Este es el proceso matemático, tú ya lo sabes. Así que, si en antes era 100, ¿en cuánto varía la temperatura? En 20, ¿cierto? 25 por acá y 20 por acá. ¿Qué volumen ocupan 2 moles de gas a condiciones normales? ¿Te acuerdas a condiciones normales? ¿Sí? Esta es mi formulita. Presión por volumen es igual a R por T por N. A condiciones normales la temperatura, la presión, perdón, la atmósfera va a ser igual a 1. ¿Okay? La temperatura va a ser igual a 0 grados centígrados. Y si se tratara de volumen, ¿te acuerdas? Va a ser igual a 22,4, 22,4 litros. A ver, entonces, ¿qué volumen ocupan 2 moles de gas a condiciones normales? Una atmósfera, si es una atmósfera, la constante es 0,083 y la temperatura es 273, ¿cierto? Hago mi operación matemática, me
Va a salir el volumen es igual a 44,77 litros. Como esto, pues, ¿no? Aquí le acerca más. ¿Sí? Listo. Si el volumen de un gas es 10 litros y la temperatura es 100 Kelvin, determine la temperatura cuando su volumen llega a 40 litros. Presión 1 por volumen 1 sobre temperatura 1 va a ser igual a presión 2 por volumen 2 sobre temperatura 2. Reemplazo nada más. Si el volumen de un gas es 10 litros y la temperatura es 100 Kelvin, entonces determine la temperatura cuando su volumen llega a 40 litros. No me está dando el valor de la presión, por eso que estoy despreciando la presión. ¿Ok? Entonces, según la ecuación, ¿sí? Temperatura para acá en alfa, ¿cierto? Temperatura 2, 100 Kelvin por 40 entre 10. Tendría la temperatura 2 igual a 400 Kelvin. ¿Sí? Si la presión de un gas permanece constante y ocupa un volumen de 20 litros a 80 Kelvin, determine su volumen si su temperatura es igual a 160 Kelvin. Ahí está. ¿Ok? Reemplazo. Si la presión de un gas permanece constante, si me dice la presión permanece constante, presión en este caso no va a ir. Desprecio la presión, mi ecuación va a ser volumen 1 sobre temperatura 1 y va a ser igual a volumen 2 sobre temperatura 2. ¿Sí? El volumen 1 es 20 litros a 80 Kelvin. Determine su volumen, está pidiendo el volumen 2 y está a 160 Kelvin. ¿Ok? Eso es todo, ahí se acabó el problema. ¿Sí? 160 por 20 sobre 80, ¿cierto? Volumen 2 sería 40 litros. ¿Ok? A ver, acá me pide la densidad. ¿Te acuerdas de esta formulita? ¿Sí? ¿Sí o no? La densidad de un gas etano. ¿Sí te acuerdas? Lo que decía en algunos momentos decía eh, Francisco, ¿no? Puma de rata era su mnemotecnia. ¿Ok? Presión por la masa molecular va a ser igual a la densidad o la constante de la presión por la temperatura. Entonces, ¿cuál es la densidad? Me están pidiendo la densidad del gas. ¿Sí? Y 700, la presión sería 760 milímetros de mercurio. ¿En la masa molecular cuál sería? Me están dando acá ¿esto qué es? Es un alcano, ¿no? Ok, un etano, ¿verdad? Tú sabes que el carbono, su masa atómica es 12, el hidrógeno es 1, 24, porque hay 2 carbonos, más 6, 30. La masa molecular sería igual a 30. 760 por 30, ¿sí? Y me están dando la temperatura en Kelvin, no hay problema. Y la constante de 100 milímetros de mercurio sería 64,2. 62,4. ¿Ok? ¿Sí? Esto pasa a dividir y hago mi operación matemática y me va a salir 1,33 gramos por mililitro. ¿Ok? Gramos por mililitro. La clave B. ¿Sí? Un gas se haya confinado en un recipiente de 20 litros. Un gas se haya confinado en un recipiente de 20 litros a la presión de 5 atmósferas y temperatura de 227 grados centígrados. Identifique de qué gas se trata, si a estas condiciones su densidad es 13,17. ¿Ok? Te está diciendo el problema anterior, ¿cierto? El puma de rata. Ya me quedé con eso ya. ¿Sí? Presión por la masa molecular es igual a la densidad por R por T. O sea, voy a poner todos mis datos.
La presión es 5 atmósferas, la masa molecular es la que tengo que hallar para saber cuál de estos compuestos es según su masa atómica, ¿cierto? Me dan la densidad, la constante R y la temperatura que es 227 más 273, 500, ¿cierto? Hago mi operación matemática y me va a salir que la masa molecular es 108, ¿sí? Entonces busco acá, pues, ¿no? Acá no me da, mira, 12 más 4, 16, no pasa nada. 48 más 8, no, 20, 36, no, 36 más 8, 44. Acá es 48 más 32, tampoco no llega a 108. 12, 48 más 10, tampoco. Este es el único que me queda, pero vamos a verificar, ¿cierto? 2 por 14 más 5 por 16. Tiene que ser igual a 100, 108. Y esa es la respuesta. Los problemas están sencillos, chicos. Ustedes esto ya lo manejan ya. ¿Ok? El día explicamos otra vez que no se entendió esto y voy a tomar una pequeña práctica con problemas parecidos. ¿Ok? Buenas noches.